Pues creo que ya quedamos con los anuncios. ¿Qué te parece si nos preparamos ya para recibir la palabra del Señor? ¿Qué es lo que quiere Él hablarnos? ¿Qué es lo que el Señor quiere revelar a cada una de nuestras vidas? Y que lo pongamos por obra también, que eso es lo más importante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te pido que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, que ésta se haga viva, Señor, en cada uno de nosotros, que pueda entrar, Señor, en nuestro corazón, en nuestros huesos, en nuestros tuétanos, como dice tu palabra, y pueda revelar la realidad que hay en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad y a caminar por ella y a ser un instrumento en tus manos en todo lo que tú nos llamas y en todo lo que tú nos pides, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, yo tengo un tema para ti, mi hermano, que le he titulado Rompiendo cadenas de esclavitud de la mente. Muchas veces tenemos cosas que no hemos podido vencer, situaciones en las cuales todavía estamos arraigados. Ya recibimos la salvación de parte de Dios a través de haberle conocido, a través de entregar nuestra vida. Ya nuestro espíritu está lleno de Él, lleno de su presencia, pero hay otra parte en nuestro ser que es el alma. Y en el alma hay un área que es la mente. Y en la mente se enfrascan muchas batallas que, a pesar de que hemos sido nosotros renovados en nuestro espíritu, a pesar de que hemos recibido salvación, nuestra mente todavía no se ha renovado y no ha pasado por el proceso de transformación, y vivimos todavía arraigados a una vida pasada, a una vida con hábitos destructivos, a situaciones que realmente pueden afectarnos en el día a día y afectan a nuestra familia y afectan a los que están alrededor nuestro. Vamos allá al libro de Mateo, en el capítulo número 22, en el verso número 37. Dice la palabra: Jesús les dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando le preguntaron al Señor cuál era el más grande mandamiento, el Señor Jesucristo les dio esta respuesta. Ahora, estas tres palabras, corazón, alma y mente, tienen una relación muy especial, porque todas estas tres componen parte del alma. ¿Ok? Estamos hablando de tres lugares que son la parte inmaterial del hombre, que es la parte pensante y es la parte también de las decisiones, porque ahí es donde tú y yo meditamos, ahí es donde tú y yo analizamos, donde tú y yo pensamos qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Es el previo a la decisión que vamos a tomar. Todo esto sucede en la mente, sucede en el corazón. Jesús también, en el corazón están los pensamientos, ¿ok? No me refiero al corazón físico, es ese corazón del alma en el cual el Señor Jesús en algunas ocasiones decía: ¿qué están pensando en sus corazones? Y les revelaba lo que ellos estaban pensando en sus corazones. Entonces, alma, corazón y mente guardan una relación muy especial. ¿Qué es la mente? Porque es de la cual te quiero hablar en esta mañana. Quiero ser muy específico en ella. Bueno, la mente en el griego es dianoia. Dianoia es la palabra que fue escrita en el original por mente. Ahora, ¿qué significa dianoia? Bueno, tiene una variante de sinónimos en la cual es entendimiento, es pensamiento, es actitud, es intención, propósito, imaginación, impulsos, modo de pensar y disposición de aprender. Esto es la dianoia, o lo que es la mente. Y el Señor Jesucristo dice que toda nuestra mente tiene que estar dirigida para amar al Señor. Esto es nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras intenciones, el propósito de nuestra vida, lo que nosotros imaginamos o pensamos, el modo en el cual nosotros podemos
actuar o la disposición que tenemos también de poder conocer cada día más de Él. Según estudios que se han realizado, dicen que cada uno de nosotros tiene de 6,000 a 60,000 pensamientos diferentes. Imagínate, en el día, 60,000 pensamientos que podemos llegar a tener en nuestra mente, que cruzan nuestra cabeza diariamente. El 95% de estos pensamientos son involuntarios, según estos estudios, y el 80% de estos pensamientos son negativos. Qué impresionante debe de ser la lucha que día tras día tú y yo tenemos que tener con nuestra mente o contra nuestra mente, contra esos pensamientos que van a venir. Necesitamos saber cómo poder lidiar con cada uno de ellos para que sean canalizados hacia el lugar correcto y podamos tomar realmente las decisiones correctas en nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos. Muchos quieren obedecer al Señor, muchos quieren hacer la voluntad de Dios, pero no pueden. ¿Por qué? Porque su mente está todavía esclavizada, su mente está todavía sometida al enemigo, a la carne, a los deseos temporales que el mundo nos puede dar y no pueden caminar en la libertad que el Señor les ha llamado. El Señor nos quiere llevar a la libertad, a que nosotros no estemos sometidos a la esclavitud. Él quiere que podamos vivir en una completa libertad día tras día. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso número 1, el Señor dice estas palabras, lo dice a través del apóstol Pablo: estad pues firmes, ¿en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya Cristo nos hizo libres a través de haber creído en Él, a través de su victoria en la cruz del Calvario. Por tanto, no tenemos que estar sometidos a la esclavitud ni de nuestro espíritu, ni de nuestra mente, ni de nuestra carne. No estén sujetos nuevamente al yugo de esclavitud, le decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Y qué interesante es que el apóstol Pablo habla bastante acerca de la mente. De hecho, él describe diferentes tipos de mentalidad a través de sus cartas ahí en las Escrituras. Y quisiera que pudiéramos ver algunos de estos tipos de mentalidad que describe el apóstol Pablo, para que podamos tal vez identificarnos con ella, pero al final podamos llegar a la mente correcta, a la mente que tú y yo tenemos que tener para poder ser cada día más como el Señor Jesucristo. La primer mente que habla Pablo en las Escrituras es la mente reprobada, ¿ok? Una mente reprobada. Vamos allá al libro de Romanos, en el capítulo número 1, en el verso número 28. Dice la Escritura: y como ellos, ¿ok? ¿Quiénes son ellos? Bueno, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿ok? No aprobaron ellos tener en cuenta a Dios. Dios, ¿qué hizo? Los entregó a una mente reprobada, tacha, para hacer cosas que no convienen. Entonces la mente reprobada es la que no pasó el examen, ¿ok? No salió aprobada. Es una mente que no está aprobada por Dios. ¿Cuál es la causa? La causa de este tipo de mente se manifiesta en las personas que tampoco aprobaron a Dios, que le pusieron tacha a Dios. Ahora, ¿cuál será la tacha más valiosa o más riesgosa? Pues definitivamente la que nosotros le ponemos al Señor. Porque la que el Señor nos pone a nosotros, porque si nosotros le ponemos la tacha al Señor, ya estamos totalmente descalificados. Ok, nos vamos a dirigir en el estilo de vida que nosotros queramos, vamos a hacer lo que a nosotros nos plazca y nos guste, que no es a lo que a nosotros nos guste, sino es a lo que nuestra carne nos quiere llevar. Pero el deseo de la carne produce muerte, nos va a llevar hacia la muerte, tarde que temprano. Hay un camino que ya está descrito para los deseos de la carne. Por eso es que tenemos que luchar contra esos deseos día tras día. Y cuando nosotros aprobamos al Señor
entonces nosotros le permitimos a Él que Él nos guíe y que Él nos vaya llevando y que nos vaya enseñando el camino. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, ¿ok? Ayer platicaba con unos hermanos y una de las cosas que platicábamos era, bueno, y nunca ha retrocedido en su vida cristiana, me preguntaban, y yo decía, pues no he retrocedido porque ya sé de dónde vengo y ya sé las consecuencias que vienen, porque ya estaba viviendo en las consecuencias y no quiero eso. ¿Por qué voy a retroceder cuando yo he experimentado las mayores bendiciones del Señor en la vida cristiana, en el tiempo que tengo con el Señor? Es lo mejor que he vivido y no hay otra cosa mejor que yo pueda vivir. Así que para mí solamente hay un camino y un estilo de vida, y de aquí hasta que esté en la presencia del Señor voy a seguir por ese camino. Y es el anhelo del Señor que cada uno de nosotros podamos seguir en Él. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se manifiestan en una mente reprobada? ¿O cómo podemos saber qué es lo que sucede? Bueno, para empezar, hacen a un lado a Dios, dicen yo quiero vivir la vida como yo quiero. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuáles son las cosas que no convienen? Vamos al siguiente verso, verso número 29. Estando atestados de toda injusticia. Una mente reprobada es una mente que piensa en lo suyo propio, en su justicia propia. Viven en fornicación, viven en perversidad, viven en avaricia, en maldad, están llenos de envidia, homicidios, manifiestan, contiendas, engaños, malignidades, verso número 30, son murmuradores, son detractores, aborrecen a Dios, no quieren saber nada de Dios, lo reprueban a Dios, son injuriosos, son soberbios, son altivos, inventan males, son desobedientes a los padres, 31. Son necios, imagínate todas las características, ¿verdad? Todo un estuche de monerías, como dicen ahí. Son necios, son desleales, sin afecto natural, implacables, no tienen la más mínima misericordia. Y luego fíjate el verso 32, porque aquí dice algo muy interesante. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, habiendo entendido el juicio de Dios. O sea, no era gente que desconocía de Dios, era gente que lo conocía y lo había reprobado. No habían aprobado a Dios. Entonces era gente que era creyente, era gente que conocía a Dios, pero no habían tomado en cuenta a Dios para vivir su vida. No se dejaban guiar por Él, querían andar en sus propios pasos, en sus propios caminos. Pero ellos, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen esas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ok? Dios los hace y ellos se juntan, dicen por ahí. Se juntan ahí con la gente que son aborrecedores de Dios, que tienen sus mismas características, sus mismas actitudes, la misma manera de vivir la vida. Este tipo de gente está en graves problemas, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el día de ahora hay mucha gente que ha conocido a Dios y hay mucha gente que se han apartado de Él también. Abrieron sus vidas al pecado, abrieron sus vidas al enemigo, y todo esto viene a atraer deseos que someten su mente a una vida de esclavitud, arraigada a vicios, arraigada a pecado, arraigada a todas esas perversiones que vimos ahí en esta porción de las Escrituras, y están totalmente reprobados. Una mente reprobada es una mente que no ha sido aceptada por el Señor y que Dios le ha entregado a hacer todo lo que quieren. Ok, tú quieres libertad para hacer lo que quieres. Lo que no entiendes es que esa libertad te está llevando a la esclavitud, porque el pecado esclaviza, el pecado somete y no trae libertad sobre la vida de la gente. La segunda mente de la cual habla Pablo en las Escrituras es la mente carnal. Ahí en el libro de Colosenses capítulo 2, en el verso número 18, dice la palabra: nadie los prive de su premio.
Que nadie les quite su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia ¿qué? Mente carnal. Hinchados por su propia mente carnal. Ahora, tal vez no se entienda muy bien en esta versión para algunos. Vamos a verla en una versión que más acorde a la época, a nuestra época. Dice la palabra, nadie lo defraude de su premio. ¿Ok? Lo mismo, no les vayan a quitar el premio, el galardón que tenemos en Cristo Jesús, el día que nos presentemos delante de Él. Deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envaneciendo sin causa por su mente carnal. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de gente altiva, orgullosa y espiritualoide. ¿A quiénes se refería el apóstol Pablo? Está refiriéndose a espiritualoides que llevan a la gente hacia sí mismos y no los llevan hacia Dios. Déjamelo explicar de esta manera. Este tipo de gente son personas que se ufaman de todas las manifestaciones que han visto. Tratan de hacerle ver a la gente las cosas sobrenaturales que han pasado por ellos. Más que darle la gloria a Dios, están dándose la gloria a sí mismos como gente o personas que manifiestan algo superior sobre los demás. Ahora, yo sé que Dios a unos les ha dado más que a otros, ¿sabes tú eso? Pero una persona que realmente camina en la vida en el Espíritu es una persona que rinde todo delante del Señor. Es una persona que le da la gloria a Él. Es una persona que se humilla y es un instrumento para que la gente pueda conocer cada día más al Señor. Y la gente no los ve a ellos. La gente ve a Cristo a través de sus vidas y tienen un anhelo y un deseo de buscar más al Señor. Dado el caso contrario, cuando la gente busca que se le reconozca como un ser espiritual superior, pues entonces atraen a la gente hacia sí mismos y la gente cuando tiene una necesidad va con ellos y los busca porque son los únicos que pueden hacer algo por sus vidas. Estaba escuchando a una persona que decía que quería llevar a un familiar a otro estado de la República porque iba a venir un evangelista que hacía milagros y para que Dios pudiera sanar a esa persona. La verdad de las cosas, mi hermano, yo creo que Dios ha dado dones, que ha dado talentos a cada persona de manera distinta, los ha repartido en su iglesia. Pero qué bueno es que podamos nosotros entender que el que hace los milagros es el Señor, que el que manifiesta su poder y su gloria en cada una de nuestras vidas, cuando nosotros se lo permitimos, es Él. El error de caer con una imagen sobre una persona es que cuando cae esa persona, porque por lo regular la gente que está en esta situación llega a caer, se lleva consigo a otros muchos que los seguían a ellos o que los estaban viendo a ver qué hacían o a ver qué nuevo milagro podía manifestar el Señor a través de su vida o a ver qué podían hacer a través de ellos. Y la verdad, cuando un líder, cuando una persona espiritual te puede llevar a Cristo, pues ya si cae ese líder espiritual, pues allá él se las verá con el Señor, pero tú ya estás conectado con el Señor. Ya no pones tu mirada en la gente, ya no estás viendo qué es lo que hace uno o qué es lo que hace otro, si uno cayó o si el otro no cayó o si el otro sigue bien. Pues ya no te fijas tanto en eso, recibes lo bueno, desechas lo malo y sigues tu caminar hacia alcanzar las cosas que Dios ha prometido para tu vida. Ese es el punto importante. El problema de estos líderes o estas personas era que acercaban a la gente hacia ellos mismos, ¿ok? Y ese es un problema de una mente carnal, porque una mente carnal te lleva a poder pensar o a poder creer que tú puedes tener más que los demás. Espiritualmente hablando, en esta área en particular. Digo, el orgullo se mueve de muchas maneras,
Pero aquí está hablando de gente espiritual, gente que conocía al Señor, gente que decía que había visto a Dios, gente que había dicho que había oído a los ángeles cantar alrededor de ellos, ¿no? Y que se ufanaban de todas estas cosas, atrayendo hacia sí mismos a las demás personas. ¿Qué era lo que decía Jesucristo? ¿O qué es lo que el hombre espiritual busca? El hombre espiritual busca las cosas del espíritu, ¿ok? Nosotros tenemos que saber qué tipo de mente tenemos. ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros? ¿Y cuál es la posición que nosotros necesitamos? Y la posición que tú y yo necesitamos es la de una persona espiritual. Y una persona espiritual es aquella que guía a la gente hacia el Señor. Jesús dijo estas palabras, que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos guiaría hacia toda verdad. Ahí en el libro de Juan, capítulo 16, en el verso número 14, dice, Él me glorificará, está hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo cuando viniera? ¿Iba a qué? ¿Qué dice ahí? Le iba a glorificar al Señor. ¿A quién le iba a dar la gloria? Iba a llevar a la gente hacia Jesucristo. El Espíritu Santo iba a llevar a la gente hacia Cristo. Entonces, cuando una persona te lleva a Cristo, eso es una bendición. Cuando una persona te lleva hacia sí misma, hacia sus dones, hacia sus talentos, ahí tienes que tener mucho cuidado. O si estamos en esa posición, porque Dios nos puede entregar dones, Dios nos puede entregar talentos, Dios nos puede entregar regalos a cada uno de nosotros, pero tenemos que tener bastante cuidado a quién llevamos a la gente. Si recibimos la gloria de la gente para tratar de satisfacer esas inseguridades que hay en nosotros, o llevamos a la gente al Creador de la vida, al Salvador y al Redentor que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Él es el que merece toda la gloria. La mente carnal necesita satisfacerse, necesita aprobación, necesita aceptación, necesita el abrazo de la gente constantemente. La mente espiritual es una que necesita el abrazo del Maestro, es una que necesita estar en una relación continua con Jesús, es alguien que necesita del poder de su gloria sobre su vida. Amén. Muy bien. La tercer mente de la cual habla el apóstol Pablo es la mente cauterizada. ¿Ok? Vamos al libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, en el verso número 2. Dice la Escritura, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué significa algo que está cauterizado? Algo que está, una herida cauterizada, pues una que está como que quemada, ¿no? Ya está, la cerraron con láser o con el merilo, no sé con qué las cierren o con la que las cautericen. Pero una herida cauterizada es una herida que está cerrada, que no entra ya más ningún agente externo, ¿ok? Y una conciencia cauterizada es una conciencia insensible, ¿ok? Una conciencia cauterizada es una en la cual no entra la palabra de Dios, no entra la verdad de Dios, no entra el amor de Dios, no entran la convicción de pecado del Espíritu Santo. No, está cauterizado, está cerrado, tienen un bloqueo para poder recibir algo de parte de Dios. Entonces, los que tienen la conciencia cauterizada, la mente cauterizada, ¿ok?, son aquellos que pecan sin ningún remordimiento. El libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso número 19, habla el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y les dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, ¿ok? ¿Qué pasó cuando perdieron toda sensibilidad? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Cómo perdieron la sensibilidad? ¿Cómo pudieron llegar a este punto? Pues son personas que
abrieron su puerta en algún momento al pecado. ¿Qué tipo de pecado? Cualquier clase de pecado. Al pecado tú le das una puertecita abierta y el enemigo entra y toma posesión de toda la casa. Te somete, te gobierna y deja tu mente esclavizada a ese pecado y a otros pecados más que va a querer venir a traer para tenerte sometido y que no tengas esa libertad a la cual el Señor te quiere llevar. Una conciencia cauterizada es la de una persona que llegó a una situación muy grave en su vida, en diversas áreas. Vamos a decir, los primeros, cuando el crimen organizado, conocí algunos casos que se levantaban ahí algún muchacho para poder efectuar las cosas que hacían. Y este muchacho, la primera vez que asesinaba a alguien, era un trauma y vomitaban y le dolía la cabeza y un montón de situaciones experimentaban después de ello, pero poco a poco su conciencia se fue cauterizando hasta el punto en donde perdieron toda la sensibilidad y ya estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por esa situación. Lo mismo es con cualquier otro tipo de pecado. Por ejemplo, cuando entra la pornografía en la vida de una persona, entra la pornografía y tú no sabes en qué puede desencadenar todo ese proceso que está trabajando en la mente de esa persona. La pornografía, inclusive cuando entra en una edad temprana, por eso hay películas que están clasificadas por edad, porque puede dañar el córtex prefrontal del cerebro y puede dañar al niño durante toda la vida. Por eso es que hay violadores, por eso es que hay asesinos en serie que están arraigados a esta situación porque pudieron experimentar la pornografía desde una edad muy temprana o la sexualidad desde una edad muy temprana y eso dañó parte de su cerebro. Eso está científicamente comprobado y por eso son las clasificaciones de las películas en la televisión, porque se ha comprobado que dañan el cerebro, dañan la mente. Y qué triste es que este tipo de mentalidad pueda dejar arraigados en cada una de estas cosas a la gente y pueda llevarles a destruir. Este tipo de personas necesita un milagro, ya que su conciencia o su mentalidad necesita ser rehabilitada para poder entender que tiene que hacer cambios urgentes antes que las consecuencias por su manera de vivir puedan llegar sobre su vida. Si no hace cambios, tarde que temprano, una conciencia cauterizada va a traer destrucción y muerte a la vida de esa persona. Muy bien, vamos a la cuarta. La cuarta es la mente vana o la mente entenebrecida. Y esta la habla también el apóstol Pablo a los Efesios, ahí en el capítulo 4, en el verso número 17. Digo pues, esto pues digo, dice el apóstol, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, aquellos que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente, ¿ok? Pensando en cosas vanas. Algo que es vano, cuando tú escuchas vanidad en la Biblia, es algo que es pasajero, es algo que es momentáneo, que no te va a durar, que va a estar en un momento y luego ya no va a estar. Las riquezas, las relaciones, todo lo que podamos tener aquí en este mundo, todo es temporal, todo es vano y pasajero. Y así es la mente de muchos. Luego dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces está hablando el apóstol Pablo de los gentiles y de las situaciones que están arraigadas en su vida por ignorancia, por desconocimiento. Su mente, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de hacer las cosas, la hacen todo ello con desconocimiento de la verdad de Dios, con desconocimiento de la palabra de Dios. Hay veces que podemos sentirnos ofendidos
de lo que algunas personas nos han hecho, inclusive personas que son muy cercanas a nosotros, como familia cercana. Pero imagínate, mi hermano, si aquellos que conocen a Cristo nos ofenden, ahora imagínate aquellos que no le conocen. ¿Cómo pueden ellos tener claridad en su mente para poder dar una palabra de afecto, una palabra de aceptación, una palabra de amor a tu vida? Hay veces que es entre nuestra familia más cercana, pero no conocen a Cristo. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen el entendimiento entenebrecido, no hay luz en sus vidas, no hay una claridad. Cuando tú vienes a Cristo eres transformado, eres renovado, tu mente cambia totalmente la percepción mental que tiene para poder hacer las cosas en tu vida, y entonces el amor de Dios que tú recibiste sobre tu vida empieza a manifestarse también en ti, y empiezas a ser de bendición y a dar ese amor que Dios ha puesto en ti. Si tú no has recibido el amor de Dios, no lo puedes dar. Podemos dar un afecto vano o temporal o pasajero mientras nos trates bien, mientras no me hagas nada malo, pues puedes tener mi afecto, pero tan pronto tú me hagas algo malo, pues me voy a ir contra ti. Pero no es el amor de Dios, porque el amor de Dios nos lleva a amar aún y aquellos que nos hacen daño, aún y aquellos que nos han ofendido, aún y aquellos que nos han atacado de una o de otra manera. Y qué bueno es que tú y yo podamos tener la mentalidad correcta para no tener, como los gentiles que no conocían al Señor, una mentalidad entenebrecida, porque aquí les animaba el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: no sean como los gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido. Si ustedes se dan cuenta, en cada una de las mentes que hablamos, estos son los únicos que no conocían a Dios. Los que tenían cauterizada la mente conocían a Dios. Los que tenían la mente, ¿cómo habíamos dicho? Ya se me olvidaron. La mente reprobada, tampoco conocían a Dios. Digo, esos sí conocían a Dios. También los que tenían la mente cauterizada. Pero aquí están los que tienen la mente entenebrecida. Estos no conocen al Señor. Estos no han tenido un encuentro con Él. Y esta mente lleva a aquellos que no han tenido ese encuentro con el Señor a vivir en un camino de muerte. La paga del pecado es la muerte para el creyente y para el no creyente. Si nosotros caminamos hacia el precipicio, creas o no creas, te vas a caer y te va a pasar algo, y te va a traer eso destrucción a tu vida o a tu familia. Entonces tenemos que conocer y entender cuál es el camino correcto por el cual tú y yo debemos de caminar, cuál es el camino correcto en el cual tú y yo debemos de andar. El camino correcto es la mente de Cristo. Esa es la mente espiritual que el Señor nos llama a vivir, a tener, a experimentar. Esa es la mente que el Señor quiere que tú y yo podamos implantar en nuestra vida y en nuestros corazones. Amén. Vamos ahí al libro de, podemos poner la 1 Corintios, capítulo 2, en el verso 16, dice la palabra: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Cuántos conocen la mente del Señor? ¿Sí o no? Bueno, la mente del Señor la tenemos en las Escrituras. Ahí tenemos descrita su personalidad. Ahí tenemos descrita la manera en la cual el Señor habla, en la cual era, la manera que Él actuaba, las cosas que Él decía, cómo enfrentaba las dificultades, cómo enfrentaba las tribulaciones, cómo enfrentaba las luchas, las pruebas. Y es esa misma mente que tú y yo tenemos que tener. Si nosotros no conocemos la mente de Cristo, pues ¿cómo vamos a tenerla? Entonces necesitamos que el Señor pueda iluminar nuestra vida. Pero luego hace otra pregunta el apóstol Pablo: ¿quién le instruirá? Todos aquí tenemos, bueno, no todos, algunos matrimonios de los que están aquí, pues tenemos quien nos instruya, ¿verdad? Quien nos vaya corrigiendo y quien nos vaya diciendo: oye, es que hiciste esto mal, o es que necesitas hacer esto, y es que necesitas hacer esto otro, ¿verdad? Yo creo que el matrimonio
nos ayuda a ir creciendo porque nos animamos mutuamente, aunque no queramos escuchar lo que la otra parte nos quiere decir, pero sí queremos decir la que nosotros tenemos. Entonces, estamos instruyendo a nuestra pareja o nuestra pareja nos está instruyendo, pero ¿quién podrá instruir al Señor? ¿Quién podrá decirle a Él, es que sabes qué, Señor, tú estás mal porque tú no debes de mandar al infierno a la gente porque tú eres amor, entonces tú tienes que hacer esto y puede empezar a instruirle al Señor, a ver qué es lo que Él tiene que hacer? ¿Quién va a instruirle al Señor? Cuando Dios se presenta delante de Job y le dice a él, ¿quién es el que oscurece el entendimiento? ¿Quién es el que está haciendo tantas preguntas de cómo debería hacer yo las cosas o cómo debería de actuar? Y Job le dijo, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me callo mejor, me quedo aquí en la ceniza en donde estoy, con el cilicio. No quiero hablar ya más. Una vez hablé y ya no voy a volver a hablar. Y ahí se arrepintió Job cuando vio la gloria de Dios. ¿Quién va a instruir a nuestro Señor? Y me gusta cómo termina aquí el apóstol Pablo en este verso diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aunque no sepamos cómo piensa Cristo, de todos modos el Espíritu Santo viene a ponernos una dirección y una guía a través de la palabra de Dios y podemos entender de una manera más clara lo que Él quiere hablarnos y lo que Él quiere revelar a nuestra vida. Y tú te das cuenta, cuando tú tomas decisiones, cuando tú tomas acciones, ¿ok? Tú sabes que es algo que agrada a Dios y también sabes que hay algo, que hay cosas que hacemos que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, dice la palabra, que es nueva criatura en Él. Dice que las cosas viejas pasaron, pero que aquí todas son hechas nuevas. En algún momento de mi vida viví con la mente cauterizada. Ya vivía pecando tranquilamente, no había nada que me estorbara. Pero llegó el momento en donde tuve que rendir mi vida a Cristo y ahora cada fallo, pues trae convicción el Señor a mi vida. En cada error trae el Señor su regaño, su corrección, para que yo pueda entender y pueda tomar el camino correcto y no me equivoque y no falle y siga hacia la meta, siga el premio del supremo llamamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El apóstol Pablo lo dice ahí en el libro de Romanos capítulo 12, en el verso número 2. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo. Lo primero que tenemos que hacer es no conformarnos a la cultura actual de este mundo. Bueno, pues es que todos lo hacen. No, pues es que así lo hacen todos. Es que pues no pasa nada, no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Si todos lo practican. Dice el Señor, no te conformes. Si quieres tener una mente diferente, no te conformes a este siglo. Dice, sino sé transformado. Tenemos que empezar el proceso de transformación. ¿Y cómo va a surgir el proceso de transformación para llegar al producto terminado? Pues va a surgir a través de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que regresar años atrás, cuando todavía no tomábamos las decisiones equivocadas, cuando todavía no tomábamos decisiones incorrectas, cuando todavía no estábamos esclavizados al vicio, cuando todavía no estábamos esclavizados al pecado o a cualquier situación que nos tuviera arraigado. Dice la palabra que el Señor Jesucristo dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la palabra que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y cuando éramos niños, pues no éramos alcohólicos, no éramos drogadictos, no éramos fornicarios, no éramos adúlteros, no teníamos ninguna de todas esas características, no teníamos depresión, amargura, resentimientos, falta de perdón, toda esa basura que el enemigo viene a traer a nuestra mente y en la cual nos quiere tener arraigados y esclavizados. Renuévate por medio
de la renovación, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Es que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú y yo renovamos nuestra mente, quitamos de nosotros toda esa basura que nos estorba, somos libres del pecado, somos libres de la esclavitud en la cual estábamos. Ahora podemos caminar en libertad, ahora podemos vivir con gozo, ahora podemos deleitarnos delante de la presencia de Dios y comprobar su buena voluntad sobre nuestras vidas. Ver que las bendiciones del Señor son las que enriquecen y las que no añaden tristeza con ella. Que el Señor nos va acompañando día tras día en todo lo que hacemos y que su amor, su gloria y su gracia se van revelando a medida que vamos enfrentando dificultades, aflicciones o cualquier situación que podamos tener en este mundo. Tenemos que rendirlo delante del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Hay algunas cosas que tenemos que hacer. La primera de ellas es que tú tienes que reemplazar las mentiras por la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las mentiras que llegan a tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos que te llevan a estar sometido y que no te dan la libertad a la cual el Señor te quiere llevar? No puedes avanzar en la vida, estás destinado a la derrota, estás destinado al fracaso. ¿Cuáles son las mentiras que viene a poner el enemigo en cada uno de nosotros? Es ahí donde tú y yo tenemos que poner la verdad de la palabra de Dios en nuestros corazones y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, yo he visto en tu palabra que tú dijiste a Abraham, de cierto te bendeciré y serás bendición. Y yo tomo esa palabra, así como tú la hablaste para Abraham, yo la tomo para mí y yo sé que tú me vas a bendecir y que yo también voy a ser de bendición. Y ya la mentira que estaba en tu mente queda desechada. Tú reemplazas una mentira por una verdad. Y esa verdad es la que tiene que quedar firme. La mentira del enemigo que ha venido a decirte: ¿sabes qué? Yo voy a destruir a tus hijos. Yo voy a destruir su matrimonio, así como destruí el tuyo. Yo voy a acabarlos. Ellos van a morir y me los voy a llevar al infierno. Y van a caer en su estilo de vida que están llevando. Una mentira que viene a tocar el corazón de los padres y a tratar de traer dolor y tristeza sobre sus vidas. Pero tomamos la palabra del Señor que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y quitamos la mentira del diablo y tomamos la verdad de Dios y la apropiamos y la hacemos nuestra y caminamos en esa verdad. Reemplazamos la mentira por la verdad. Lo segundo que tenemos que hacer es obedecerla. Si queremos realmente ser libres, si queremos alcanzar la victoria, tenemos que obedecer esa promesa o esa palabra que Dios ha puesto. Porque hay promesas en nuestra vida en las cuales tenemos que caminar, pero cada una de esas promesas están condicionadas. Y esa condición va en base a la obediencia que tú y yo debamos a dar al Señor. Si somos obedientes hasta el final, vamos a ver la victoria. No nos cansemos, dice la palabra, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, ¿sí qué? Si no desmayamos. Porque si desmayamos, dejamos de obedecer, dejamos de creer en la promesa y no alcanzamos lo que Dios nos había entregado a cada uno de nosotros. Y por último, pelea la batalla en oración y alabanza. Las grandes victorias que tuvo Israel sobre los ejércitos enemigos fueron librados en medio de la alabanza del Señor. Fue ahí cuando levantaron su vista delante del Señor, cuando clamaron a Él, cuando le pidieron al Señor: Señor, yo ya no puedo hacer nada, no puedo contra este gran ejército, como Josafat puso todas las cartas que el ejército enemigo había puesto en contra de ellos, que los iba a destruir, todas las amenazas, y le dijo: Señor, mira todas las amenazas que ellos están dando, las pongo delante de ti.
hazte cargo de ellas. Y mandó a los cantores y mandó a los que alababan al frente, como lo hizo también Josué cuando fueron a Jericó. Iban alabando y glorificando el nombre del Señor. Y ese es el estilo de vida que tú y yo tenemos que tener. Mientras tú y yo glorificamos el nombre del Señor, mientras tú y yo lo levantamos a Él, mientras tú y yo estamos clamando, dice su palabra que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Y cuando nosotros vemos la respuesta, entonces vamos viendo que nuestra mente va cambiando, vamos pensando diferente, vamos viendo que el Señor sí actúa sobre nuestra vida cuando clamamos, vamos teniéndole una confianza más fuerte al Señor, una certeza más grande de que Él se está moviendo y que Él está actuando a favor nuestro. Esa es la dirección que Él quiere venir a traer para poder transformar nuestra mente, para quitar la mente reprobada, la mente cauterizada, la mente entenebrecida y permitirle al Señor que la mente de Cristo pueda estar en nuestra vida. ¿Cómo actuaría Cristo en esta situación? Tú tienes que hacerte esta pregunta cuando estés enfrentando algún dilema, cuando tengas que tomar una decisión de dos opciones que tú tienes. ¿Cómo actuaría Cristo? Si tú tienes la mente de Cristo, tú vas a tomar la decisión conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que ya sabemos cómo actuaría Cristo, amén. Nada más que pues le hacemos ahí de emoción también. Pero ya sabemos qué es lo que haría el Señor. Ya sabemos qué es lo que Él tomaría o cuál es la decisión que Él haría. Así que una de las cosas que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas es que tú y yo podamos tener su mente, caminar en el Espíritu, poder pensar como Él piensa y caminar de victoria en todas las cosas que hagamos y enfrentemos. ¿Necesitamos renovar nuestros pensamientos? ¿Necesitamos renovar nuestra mente? Yo creo que sí. Yo creo que constantemente tenemos que estar trabajando en eso, porque hay muchos pensamientos que todavía están arraigados al pasado. Acuérdate que el Señor, cuando tocó nuestra vida, cuando vinimos delante de Él, Él nos encaminó hacia Él y nuestra alma empezó ese proceso de transformación. Nuestra mente empezó a cambiar, nuestra mente empezó a ser renovada y muchos dimos un salto muy grande al principio, pero luego nos quedamos medio estancados y ya no seguimos avanzando y el crecimiento que habíamos dado ya no se sigue manifestando. El Señor todavía te puede dar un gran crecimiento. El Señor todavía te puede llevar a otro nivel más alto, porque no es ni así tantito lo que hemos crecido en el conocimiento de Dios. Él se quiere revelar todavía sobre nuestra vida y que podamos conocerle de una manera más profunda. Es solamente tener la disposición y el deseo de poder hacerlo y poder permitirle al Señor que Él pueda obrar y trabajar en cada uno de nosotros. Y tal vez hay aquí en este lugar gente que dice, bueno, yo no sé cómo piensa Cristo, yo no sé cuál es la mente de Cristo, pero me gustaría pensar como Él. Me gustaría conocer qué es lo que Él piensa, la manera en la cual Él se comporta, la manera en la cual Él actuó aquí en la tierra, cómo nos vino a enseñar y ser cada día más como Él. Pero todavía no he tenido un encuentro con Él. Y hoy quiero hacerle el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy quiero dejar mi pecado atrás y hoy quiero vivir una nueva vida en Él. Y si ese es tu deseo y ese es tu anhelo, yo te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. Invitas al Señor Jesucristo a venir a tu vida, a tu corazón, para que Él haga ese cambio en ti, en tu interior, en esa parte intangible del hombre. Renueve tu mente y tus pensamientos y seas cada día más como Él. Si ese es tu deseo, repite conmigo estas palabras y dile al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, hoy me rindo delante de ti. hoy me rindo delante de ti. Yo quiero pedirte perdón Yo quiero pedirte perdón porque he actuado porque he actuado con una mente entenebrecida con una mente entenebrecida por la ignorancia que había en mí. por la ignorancia que había en mí. Pero ahora quiero conocerte, Pero ahora quiero conocerte. quiero acercarme a ti. Quiero acercarme a ti. Haz tu obra en mi vida, Haz tu obra en mi vida. cámbiame,
cámbiame, transfórmame transfórmame y renuévame y renuévame para poder pensar para poder pensar como tú piensas como tú piensas y actuar y actuar como tú actúas. como tú actúas. Ven con tu Espíritu Santo. Ven con tu Espíritu Santo. Yo creo en tu muerte Yo creo en tu muerte y creo en tu resurrección. y creo en tu resurrección. Y sé que tú me has llamado a ser hijo tuyo. Y sé que tú me has llamado a ser hijo tuyo. Sella esta palabra en mí, Sella esta palabra en mí. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permíteme hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro por la vida de cada una de esas personas, Señor, que tomó la decisión, Señor, de entregar su vida a ti. Oro para que cada una de esas palabras queden selladas en lo profundo de su corazón, Señor. Y tú puedas trabajar, Señor, desde este momento en cada vida. Ven con tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres poderoso para obrar y para moverte, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y hoy delante de tu presencia bendecimos, Señor, a cada vida, a cada persona en este lugar. Que vengan al conocimiento tuyo y puedan entender que tú eres Dios y que tú tienes un plan perfecto para sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Yo quisiera hacer otra oración, mi hermano. Inclusive invitarte a este lugar. Invitar a todos aquellos que digan: yo quiero que el Señor renueve mi mente. Yo no quiero pensar más de la misma manera en la cual he pensado hasta este día. Ya Dios ha hecho cosas en mí, ya he avanzado, pero hay cosas que todavía están arraigadas en mi interior y anhelo y necesito que el Señor pueda hacer su obra en mi vida. Y si tú eres esa persona, yo te invito a que podamos venir aquí delante de la presencia del Señor y podamos rendirnos delante de Él, porque el Señor quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Dice la palabra: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso implica una acción que nosotros tenemos que hacer, una orden que está poniendo el Señor en nuestras vidas para que nazca de nuestro corazón, de nuestros deseos, y podamos ponerla por obra y el Señor pueda actuar en todo esto. Levanta tu voz delante del Señor ahí. Dile: aquí estamos, Señor. Necesitamos tanto de ti. Necesitamos ser renovados por tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, ver esos cambios en nuestra vida. Somos más que vencedores en ti. Tenemos la victoria en ti, Señor Jesús. Actúa, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Y actúa y renuévanos con tu poder, con tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más. Necesita más de ti. Necesita más. Necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh Señor Jesús, tú nos conoces, Señor, y no hay nada que podemos esconder, Señor, delante de ti. Tú escudriñas el corazón y el pensamiento del hombre, Señor. Y hoy delante de tu presencia oramos, Señor, para que tú vayas transformándonos a cada uno de nosotros, ya que todos necesitamos ese cambio en nuestra vida. Pensar cada vez más como tú, ser transformados, Señor, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu gloria y de tu presencia, Señor. Haz los cambios necesarios en nuestra vida, Señor. Nos falta tanto, Señor, para alcanzar tu estatura. Nos falta tanto para poder ser como tú, Señor. Mas tú, Señor, en tu gran amor y en tu misericordia, Señor, el día que nos rendimos delante de tu presencia, pusiste de tu Espíritu Santo, el cual nos guiaría hacia ti, el cual nos guiaría hacia toda verdad. Y es ese mismo Espíritu, Señor, el que nos está moviendo a poder actuar cada día más como tú, a poder actuar de la misma manera, a poder hablar de la misma manera y a poder ser cada día más como tú anhelas y deseas que seamos, Señor, para ser aprobados delante de tu presencia. Gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria por siempre y para siempre, Señor. Amén, Padre, y amén, Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué gran responsabilidad, porque tenemos que actuar y vivir conforme al plan y al propósito de Dios en todo lo que hagamos. Así que nos gozamos en ello, exaltamos el nombre del Señor y pues vamos a salir de este lugar también gozosos, llenos y plenos, llenos de la presencia del Señor en todo lo que Él nos llama. Amén. Vamos a despedirnos y a cerrar este tiempo. Tú eres nuestro todo, Señor. Te bendecimos, Señor. Vamos a decirle al Señor: mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Tú eres paz a mi ser, eres paz a mi ser, la luz en mi atardecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. ¿Cuántos dicen amén?
Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el Corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Aleluya. Amén. Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Amén. Señor les bendiga abundantemente. Estamos despedidos, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Antes de que se vayan.